título del mensaje de hoy es Reglas de relación. Las personas, asociadas por distintos motivos, establecen reglas de relación. Dios, al establecer su relación con el ser humano, dejó detalladas una serie de reglas de relación dentro de su pueblo y con Él. Dios nos ha enseñado cómo relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Los mandamientos, las leyes dadas por Dios, ayudan a relacionarse con Él y con las personas que nos rodean. Por ejemplo, lo que conocemos como los 10 mandamientos son reglas éticas, reglas de conducta, que nos ayudan a relacionarnos mejor con Él y con las personas que nos rodean. Los 4 primeros mandamientos hablan de la relación con Dios. A partir del 5º hasta el 10º, todas las reglas que da Dios allí son mandamientos para relacionarnos con nuestro prójimo. Una cuidadosa lectura de la Biblia nos permite observar que muchas de las reglas dadas por Dios en términos éticos, en términos de cómo comportarse con Él y con otras personas, continúan vigentes. Los mandamientos continúan vigentes y no son gravosos, no son difíciles de obedecer. Muy por el contrario. Es muy importante que no levantemos el nombre de Dios en vano. ¿Para qué levantarlo en vano? ¿Para qué mencionar el nombre de Dios o ponerlo de testigo en algo cuando nuestra palabra tendría que ser creíble? ¿Por qué te lo juro por Dios? Cuando el sí debería ser sí y el no debería ser no. Y dentro de nuestra cultura hay personas que tienen la palabra como regla. Lo que dice es. Y Dios espera que sea así cuando nos expresemos. Por otro lado, se nos plantea el honrar, se nos plantea el ser fieles, se nos plantea el trabajar, que de hecho el no hurtar, la opción es trabajar, vivir del propio trabajo y no desear los bienes ajenos. Pautas de convivencia sanas y realizables. La ley ritual, que incluía el sacrificio de animales, es a la que ya no estamos sujetos después del sacrificio de Cristo. Esa es la ley bajo la que no estamos. Jesús no vino a anular la ley, Él vino a cumplirla y a mostrarse como modelo de vida. Tanto Pablo como Santiago denunciaron las vacías prácticas rituales. Del mismo modo explicitaron la necesidad de evidenciar la fe a través de frutos dignos de justicia, evidenciando una conducta justa, recta. Eso es ser justo, recto. Y Dios espera que seamos íntegros, de una sola pieza, sin doblez. La gracia de Dios no nos exime de obedecer los mandamientos dados por Dios. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. En esto coincidimos todos. Pablo en Efesios 2, versículos 8 al 9, dijo: porque por gracia son salvos. Y esto no de ustedes, porque es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, de acuerdo a Efesios 2:10, el versículo siguiente, Efesios 2:10, Pablo dice que la fe se pone en evidencia en aquellos que viven de acuerdo a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una tensión permanente entre una fe genuina y obras, conducta, que coinciden con esa fe. En este sentido, Santiago, en Santiago 2:17, dijo que la fe sin obras es muerta. Una fe genuina se pone en evidencia a través de un obrar, una conducta que honra
a Dios. Un hijo, una hija de Dios se caracteriza por su fruto, por su conducta, por el fruto del Espíritu que se hace evidente en su vida. El fruto del Espíritu orando en nosotros, produce una conducta, un carácter agradable a Dios. Y esto es posible cuando nos sometemos a Cristo, cuando le permitimos obrar a través de su Espíritu. Las reglas que estableció Dios en primer lugar fueron claramente dadas por Él. Dios es el dador de la ley y Él es el juez soberano. En Santiago 4:12, recordemos lo que dice Santiago 4:12. Allí dice: uno solo es el dador de la ley, haciendo referencia a Dios. Dios es tanto creador como proveedor. La creación no quedó a la deriva. La creación es atendida permanentemente por Dios. Nosotros formamos parte de esa creación y Dios está atento a nosotros, atendiéndonos. La creación siempre contó con la asistencia permanente de Dios. Y aunque haya momentos en que sintamos que Dios está lejano, en realidad el que está lejos es uno. Ustedes conocen esa anécdota, ese relato en sus pies, donde la persona dice: Señor, en sueños vi que había en la arena 2 pasos durante una parte del trayecto, y en otra parte vi 4 pasos, y en otra ocasión vuelvo a ver 2 pasos. Señor, ¿por qué me abandonaste? Y este relato imaginario haya una respuesta. Y allí Dios contesta: cuando veías 2 pasos, era yo cargándote en brazos. Nunca estuviste solo. Lo cierto es que más allá de este relato imaginario, nosotros podemos dar fe que Dios siempre está a nuestro lado y que en los momentos más difíciles Él nos sostiene, Él nos ayuda a poder avanzar cuando ya no tenemos fuerzas. Dios siempre está a nuestro lado. La creación siempre contó con la asistencia de Dios. Nosotros contamos con su asistencia permanente. El ser humano fue creado y bendecido por Dios, recibiendo la responsabilidad de enseñorearse sobre la creación, de administrarla, de cuidar todo lo creado. Fíjense lo que dice en Génesis 1, 27 al 28. Génesis 1, 27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense la misma dignidad espiritual. Varón y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y los bendijo, dice allí, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla y señoréense, administren y cuiden todo lo creado. Sin embargo, el pecado se interpuso entre Dios y la creación. El orgullo y la autosuficiencia provocó que el ser humano desoyese los consejos de Dios. Así todo, una y otra vez, Dios hizo pacto con el ser humano. Y uno va leyendo el Antiguo Testamento las distintas oportunidades en las que Dios renueva su pacto con su pueblo. Hasta establecer, y que esto nos quede claro, el último y nuevo pacto a través de la obra liberadora de Cristo en la cruz. No hay otro pacto más. Esto de estar haciendo pacto con Dios es perder de vista la realidad de este último y nuevo pacto al cual entramos por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Dios desde un principio otorgó su ley a modo de tutor para orientar el crecimiento de sus criaturas.
En Gálatas 3:24, fíjense en Gálatas 3:24, dice: la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por medio de la fe. En otra versión de la Biblia dice que la ley fue dada como ayo. Como ayo. El ayo cumplía una función similar a la del tutor. El ayo era aquel que custodiaba y cuidaba a una persona. El tutor es aquel que tutela, que protege y guía a una persona. El tutor orienta, defiende y protege. La ley, las normas dadas por Dios, cumplen la función de orientarnos, de cuidarnos, de protegernos. Dios usa su palabra para orientar nuestras vidas, para advertirnos acerca del peligro y para decirnos cuál es el mejor camino. La ley dada por Dios expresa claramente que el pecado, las faltas que cometemos a lo largo de toda la vida, conducen a la muerte espiritual. La ley, las normas dadas por Dios, ayudan a vivir una vida ordenada, a guiarnos por el mejor camino. Y de hecho Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, las múltiples faltas cometidas a lo largo de toda la vida traen como consecuencia la muerte espiritual. La paga del pecado, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es la muerte. La muerte en términos espirituales. Por lo cual el ser humano necesita un abogado. En términos espirituales, que interceda por él, que lo defienda. Y nosotros, según dice la Biblia, tenemos abogado en Cristo. Dios desde un principio puso en marcha el plan para favorecer la redención, la liberación de su creación del pecado, para que su creación fuera liberada de esta esclavitud. Dios, en la persona de Jesucristo, tomó la iniciativa de darse a sí mismo. Esto es clave. Cristo, para llevar adelante su misión, pagó la deuda en términos espirituales de todo aquel que cree en Él y le reconoce como Señor y Salvador y está dispuesto a arrepentirse en forma auténtica de sus pecados. Solo Él puede salvarnos de la muerte espiritual. Solo Él puede salvarnos de la muerte eterna. Todos vamos a morir un día en términos físicos, pero allí no termina la vida. Cuando Jesús vuelva, todos, vivos y muertos, vamos a rendir cuentas en su presencia. Cristo hace posible que la ley se realice, que la ley se cumpla. Él ofrece un modelo de obediencia a las normas de vida dadas por Dios. Él se ofreció como sacrificio suficiente para pagar nuestra deuda, para pagar nuestra pena. Él se ofreció para morir en nuestro lugar y ofrecernos así una nueva oportunidad de vida. Él hace posible que podamos experimentar una vida abundante, aquí, en el presente, en esta existencia terrenal. Y hace posible que experimentemos vida eterna, cuando Él venga a juzgar entre vivos y muertos, en que va a apartar a un lado a las ovejas, a los que han sido mansos, y va a apartar a otro lado a los que han sido rebeldes, a los cabritos. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y no es que Dios quiera condenar a nadie. Cada quien por su decisión se condenó a sí mismo. Y cada quien por su decisión recibe el regalo de la vida eterna. Él no fue inducido a entregar su vida. Ninguna fuerza externa a Él lo obligó a entregarse. Él se entregó por su propia voluntad. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18.
Jesús dijo: nadie me la quita, la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Nos queda claro esto? Jesús en forma voluntaria se entregó por nosotros. Jesús ejerció su voluntad, dándose a favor de su creación. Para la ética cristiana, Dios no es una fuerza impersonal. Él es un ser personal que se caracteriza por su amor, su voluntad, su razón y su misericordia. Dios en la persona de Jesús se dio a sí mismo por amor a su creación, por amor a nosotros. Todos somos criaturas de Dios. Todos formamos parte de la creación de Dios. Y la Biblia dice con claridad que somos constituidos en hijos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Por tanto, no todos son hijos. Solo aquellos que lo reconocen como su Señor y Salvador. Él nos creó y nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas por la fe en Jesús como Señor y Salvador. Por otro lado, las reglas que estableció Dios en segundo lugar fueron claramente dadas para comprender el plan de salvación de Dios. Dios prometió la corona de vida a aquellos que le mandan, que le aman. Fíjense, Dios promete un premio al final del camino, la corona de vida eterna. En Santiago 1:12, en la segunda parte del versículo dice: bienaventurado el varón, y podríamos decir, y la mujer, que soportan la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios es juez y Él es redentor. Él es quien juzga y libera de la esclavitud del pecado a los que han depositado su fe en Él. En Santiago 4:12 dice: solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar. Y en este contexto está la advertencia de no constituirnos en jueces de nadie. El único juez es Él. La salvación adquirida por medio de la fe trae como consecuencia la sumisión y la obediencia a las normas de vida dadas por Dios. Cuando la fe es auténtica, hay sumisión a Dios. Es la única dependencia que libera. Solo Él nos hace libres. Pablo afirmó que la ley, las normas de vida dadas por Dios, conducen a Cristo. Fíjense en el Romanos 10:4. Romanos 10:4 dijo: el fin de la ley, el propósito de las normas de vida dadas por Dios, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en Él. En Cristo se halla la redención, la liberación, la salvación esperada. Por medio de Él es posible la liberación de la esclavitud al pecado. Cristo saldó la deuda que separaba de Dios. Se accede a este beneficio por medio de la fe. Por otro lado, las reglas que estableció Dios en tercer lugar fueron claramente dadas para conducirnos a la libertad. Dios como Rey espera que vivamos de acuerdo a su ley real. La ley del Rey. La ley del Rey, de reyes y Señor de señores. Esta es la ley real. La ley del Rey. Es la ley de Dios. Son las normas de vida dadas por Dios. Dios en la persona de Cristo es el Rey de Reyes. En Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14 dice: Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Dios quiere que respondamos a nuestro llamado. Dios quiere que seamos fieles a esto de ser escogidos por Él para su servicio.
Y en el Salmo 136.3 leemos: den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. En las Escrituras se plantea qué espera Dios de sus súbditos. Nosotros somos súbditos de Dios. Nosotros estamos bajo el mando de Dios. Él, a diferencia de los reyes humanos, ha establecido una relación de confianza personal con nosotros. Con relación a esto, cabe destacar que la ley real es la ley de la libertad. En Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado, doblemente feliz en lo que hace. La ley de la libertad plantea una relación entre los límites dados por Dios y la libertad otorgada por Él. Esta aparente contradicción entre los límites y la libertad se resuelve en la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. Límites y libertad están estrechamente ligados. Ustedes saben que para que haya un sano ejercicio de la libertad son necesarios ciertos límites. Así como un río necesita de un cauce que oriente su recorrido, el ser humano halla su cauce en las enseñanzas dadas por Dios, que ponen un límite. La ley de la libertad se caracteriza por el amor al prójimo como a sí mismo. Con relación a esto, el derecho propio encuentra un límite en el derecho de los demás. Recuerdo yo que aprendí cuando era pibe, cuando iba a la escuela, que el derecho de cada uno terminaba ¿dónde? Empezaba el derecho del otro. ¿Cuánto hay que volver a esto? Entender que la vida tiene un límite. Los derechos de cada uno tienen un límite. Y ese límite es el derecho del otro. La enseñanza dada por Jesús es mucho más profunda. Él plantea como medida el amor unos a otros. Jesús enseñó la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. La libertad encontrada en Cristo no puede ser una excusa para llevar adelante los propios placeres, sino un motivo para servir al prójimo como producto del amor. Fíjense en Gálatas 5:13 lo que dice Pablo: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. No usen esa libertad como ocasión para la carne. No usen esa libertad para dar rienda suelta a sus bajos deseos, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado reglas claras de vida, pautas de relación útiles para relacionarnos con nuestro prójimo y contigo. Gracias, Padre, porque los mandamientos, esos 10 mandamientos que una vez diste, continúan vigentes. Ayúdanos a tomarlos en cuenta en la vida diaria. Guíanos para que por amor seamos obedientes a ti. Y gracias, porque por tu misericordia nos alcanzaste y quieres usarnos para que otros también te conozcan a ti. Bendice a tu pueblo, a cada uno de aquellos que te aman. Imparte tu bendición en manera especial. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.